el nuevo director de la Secretaría Episcopal en España, el 19 de febrero de este año, tuvieron una asamblea con todos los medios de comunicación, y este señor, llamado José Gabriel Vera, dijo: una iglesia que no comunica es poco iglesia. Porque él se refería, porque la comunicación es el último mandamiento que Jesucristo dejó a la iglesia antes de irse. Dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. O sea, comunicar el evangelio. De cierta forma tiene razón este señor de la iglesia episcopal, que la comunicación efectiva en este tiempo, hermanos, como que ha entrado un poquito en crisis. Tenemos por un lado que felicitar a la tecnología por todo lo que se está haciendo, ¿verdad? Pero por el otro lado, la misma tecnología, el modernismo, lo que ha hecho es sustituir a la comunicación efectiva. Y es verdad, ahora es fácil comunicarnos de un lugar a otro, aún sin mayores gastos. Y yo puedo enviar un mensaje a 1000 personas en un solo segundo, y estas 1000 personas lo pueden recibir en 1 minuto lo máximo. Y puede saber todas esas personas lo que yo les quiero decir. Pero cuán importante es la comunicación face to face, cara a cara, frente a frente, en persona. Porque esa es la comunicación efectiva. Ahora quiero que juntos pensemos un poco sobre la comunicación que edifica la iglesia. Si ustedes recuerdan, hace unos domingos predicamos sobre la manera en que Jesucristo se comunicó con el hombre. Dijimos que Él se comunicó con palabras, con amor y con su ejemplo. Cuando ya venimos nosotros acá, hermanos, y hablamos sobre la comunicación de la iglesia, pues también esa comunicación que nosotros desarrollamos como iglesia debe ser una comunicación basada en la palabra de Dios, debe ser una comunicación de acuerdo a nuestra identidad de cristianos, y debe ser una comunicación acompañada de mucho amor. Así es como debemos tratar nosotros. En Hechos 2, la iglesia no estaba todavía iniciada, pero había 120 personas ahí reunidas que se sintieron felices cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos. Pero más felices se sentían más de 200,000 personas que habían llegado de diferentes partes del mundo. ¿Por qué? Porque podían entender el mensaje en sus propios idiomas. Oiga bien, eran decenas y decenas de idiomas representados en Jerusalén ese día. Y dice la palabra de Dios que los 120 podían hablar y los 200,000 que estaban allí podían entender sus propios idiomas. Fíjense bien, una cantidad de idiomas pudieron entender uno solo que se estaba hablando. Opuesto a esto sucedió en Génesis 11. En Génesis 11 dice la Biblia que solo había una lengua, un idioma, y todos podían entenderse porque solo había un idioma. Pero dice la palabra de Dios que ahí se dio también el mismo proceso de comunicación. Los que hablaban una cosa, y los que escuchaban entendían otra cosa. En ambos casos, Hechos 2 y Génesis 11, se dio confusión. En Hechos 2, la gente, al ver lo que pasaba con los 120, malentendieron lo que sucedía allí. Dijeron que eso están borrachos.
Y Pedro tuvo que explicarles lo que estaba aconteciendo allí. Y lo que había sucedido en Hechos 12 era un milagro. Y el milagro no era que los 200,000 hablaran en lenguas. No. Significaba que los 200,000 entendieron en su idioma lo que Dios estaba diciendo a través de los 120. Diferente en Génesis 11. En Génesis 11 dice la palabra de Dios que aunque solo había un idioma, todos se confundieron. Porque el mensaje que daba una persona, esta otra lo cambiaba. Y le decían, tráeme un ladrillo. ¿Y qué le llevaba? Un poco de arena. Tráeme arena, aquí está el ladrillo. Tráeme cemento, y le llevaba el ladrillo. Comenzaban a confundirse. Miren qué interesante. Efectos en Hechos 2, por esa confusión, pero que se explicó, y por el evento que pasó, ahí dice la palabra de Dios que la iglesia nació, y a esa iglesia se le dio una tarea, que comunicara un solo mensaje a las diferentes lenguas del mundo. ¿Cuántas lenguas hay en el mundo? ¿Cuántos idiomas hay en el mundo? ¿Alguien me podría ayudar con eso? ¿Cuántos? ¡Oh, muchos más! ¿Cuántos idiomas se hablan en Guatemala? ¿Más guatemaltecos? Según me corrigieron hace poco, ya son idiomas. ¿Cómo 40? ¿Cuántos hay en México? ¡Oh! Una cantidad de, originalmente, dialectos. Según dicen, cada dialecto lo están identificando como un idioma. Pero bien, de todas maneras, sea dialecto, sea idioma, no lo entendemos. Cuando yo les digo, chanín, chanín, guachalal, ¿ustedes me entendieron? No es mal cabeza. Chanín, chanín, guachalal. Apúrense, apúrense, hermanos, les dije yo. Es el quiché. Ok, entonces yo llego a los hermanos del quiché y les digo, hermanos, apúrense. No, chanín, chanín, guachalal, guachalal. Oh, bien, hermano, maldioso guachalal. Que Dios te bendiga, hermano. Es un dialecto, pero ¿qué? Para mí es otro idioma. Pero lo que quiero decir es, mire, en Hechos 2, esa cantidad de idiomas entendieron un solo mensaje original, y ese mensaje original en la iglesia se convierte en el evangelio, y el evangelio tiene que ser predicado en más de centenares de idiomas, pero un solo mensaje. Se dispersó la iglesia por todo el mundo. Hoy la iglesia está metida por todos lados del mundo. Génesis 11 dice la Biblia que por causa de la confusión, toda la humanidad fue dispersa. ¿Por dónde? Por toda la tierra. ¿Y qué sucedió con toda la gente? Ahí comenzaron la cantidad de idiomas. Esa es la bendición de la tecnología. 6,900 idiomas. ¡Y qué barbaridad! Y nosotros sabemos el español. Algo English o Spanglish. Porque desde que estábamos ahí en nuestro pueblo ya sabíamos un poquito de inglés. Decían, me voy a parquear. ¿Verdad? ¿Dónde? ¿Ah? ¿Y qué es eso? Pero así como decían, me voy a parquear. No, se dice en español, me voy a estacionar. Pero parquear viene de parking. Es una mezcla de español. Pero eso nos enseñaron nosotros. Me decía un mexicano allá en Texas, dice que mi carro está liqueando. Ya es una mezcla, ¿no? Pero está bien, no importa. Hay un mensaje único. Ahora, hermanos amados, cuando ya llegamos a la palabra de Dios,
lo que yo les estoy diciendo. Y suele que de pronto en nuestras iglesias no nos entendemos por la manera en que hablamos. Y yo quiero dar 3 principios acerca de cuál es la comunicación que edifica a la iglesia. Vamos a la primera cosa. Es la que está acompañada de la palabra de Dios. Oiga bien, siempre que usted y yo hablemos, acompáñenle de la palabra de Dios, y esta conversación me va a ayudar, me va a edificar, me va a hacer crecer. Fíjense bien lo que pasa. Vamos al libro de Romanos, el capítulo 1, por favor. En primer lugar, allí el saludo debe ser bíblico, hermanos. ¿Cuál es el saludo bíblico, hermanos? Dios le bendiga, hermano, la paz de Dios. Vean lo que pasa en Romanos, el capítulo 1. En Romanos capítulo 1, versículos 1 al 7, quiero que lo vean juntos. Observen cuál es la conversación que se da acompañada de la palabra de Dios. Leamos 1 al 7 todos juntos. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este es un saludo. Pablo lo que está haciendo es un saludo, ¿se da cuenta? De pronto nosotros hemos cambiado la tónica de saludo. ¿Qué pasó, vato? Si somos de la iglesia, ¿ok? Y no hay nada malo en todo eso, pero no es lo más edificativo. ¿Qué onda, loco? Como que no va de acuerdo al lenguaje bíblico. Fíjense que aquí utiliza la palabra paz. La palabra que se utiliza es shalom, que significa deseo que tú tengas buena salud, bienestar, que prosperes en Dios, que todo esté bien contigo. Cuando se habla de esa palabra, hermanos, el saludo cultural judío era eso, shalom. Usted escucha a un judío que se saluda con otro, shalom, paz a vosotros. Y Pablo dice: hermanos que estáis en diferentes iglesias, y él nos trata como hermanos. Nosotros somos hermanos en Cristo. ¿Cuál debe ser la manera de saludarnos? Yo sé que de pronto llega un nivel de confianza y nos tratamos de como sea, ¿verdad? Pero creo que siempre nuestro saludo debe ir acompañado de palabras bíblicas. ¿Ok? Vamos a otra cosita aquí más. Mire, ahí lo que le agrego. Las conversaciones son de cristianos. O sea, debe estar acompañado porque se dice entre nosotros los cristianos. Las palabras de los cristianos deben ser palabras sin doble significado. Te lo dije a Juan para que Pedro lo escuche. No, eso no se hace. Vaya directamente a la persona y se dice las cosas. La comunicación debe ser transparente, ¿no? Las conversaciones de los cristianos no deben ser morbosas, ¿no? Las conversaciones de cristianos no deben tener morbo, porque eso ya no va
con nosotros. ¿Han escuchado, han encontrado ustedes que en alguna conversación de algún apóstol se encuentra algo morboso cuando él habla? Cuando ellos hablan. Si lo único que yo encuentro que uno no está acostumbrado a escuchar es cuando la mujer sirofenicia le dijo o cuando los fariseos le dijeron a Jesús: mira, Jesús, que no te preocupa que los apóstoles no se lavan las manos cuando van a comer. Y Jesús le dice: que no se preocupen por eso. Al fin de cuentas, lo que sale va a la letrina. Pero no es muerto, es vocabulario normal. Pero no estamos acostumbrados a verlo en un contexto de que Jesús lo esté diciendo. Aquí, hermanos, debemos hablar y nuestra conversación debe ser bien clara. Observe el libro de Efesios donde leímos. Quiero que por favor lea el versículo 25 y el versículo 29 del pasaje que nuestro hermano excelentemente leyó, hermano Rivas. Versículos 25 y 29, dice Efesios 4, 25 y 29. 25 dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y el 29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias. Interesante a los que nos oyen. No con doble significado, no palabras ofensivas, no malintencionadas, no palabras con rencor, no palabras con cierta malicia, no palabras cargadas de un poquito de sentimiento de venganza, porque esas no son las palabras que corresponden. Quiero que vayan por favor a Filipenses capítulo 4, sino que esta es la manera en que debemos pensar cuando vamos a hablar. Filipenses 4, versículos 8 y 9. Todos sabemos, todos los que estamos en discipulado, ¿verdad? Dice la Biblia: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Yo quiero darles una definición de lo que es comunicación. Se la voy a leer. La comunicación se da cuando una persona ha transmitido un mensaje a otra y ambos, tanto el que habla como el que escucha, han comprendido el significado del mensaje de manera similar. Ahí es donde se da la comunicación. Yo le digo Juan, ustedes me entienden Juan, pero yo le digo Juan, ustedes me entendieron. Yo no estaba pensando en uno, yo estaba pensando cómo le hacen los perros. Juan. ¿Se da cuenta? No llegaron a ningún momento. Eso no, yo no me comuniqué bien, por lo tanto ustedes lo interpretaron como creyeron que yo estaba hablando. Y algunas veces sucede esto, hermanos. Yo doy un mensaje y la otra persona lo interpreta como cree que yo lo estaba diciendo, pero no necesariamente agarra el mismo mensaje que yo les estoy diciendo. Comunicación es aquel proceso por el cual ambas personas, tanto el que habla como el que escucha, llegan a la misma conclusión con el mismo mensaje similar. Ambos entienden lo que significa. Hay un emisor que habla y hay un receptor que escucha y hay un mensaje que se está dando, y el mismo mensaje que lo di aquí, ustedes lo entendieron allá.
Cuando damos una conversación en la iglesia, cuando platicamos con la otra persona, cuando estamos conversando, debemos de tener cuidado que cada palabra que sale de mi boca debe estar acompañada de la palabra de Dios. Cada palabra que sale de mi boca no tiene que tener doble significado. Cada palabra que sale de mi boca no debe ser morbosa, no debe ser comparada con palabras que están corrompidas. Deben ser palabras sanas, que me ayuden a mí, que me animen, que me fortalezcan, que me digan, wow, me siento feliz con esa palabra que me ha dicho, porque son palabras que nos ayudan. El código de conducta, hermanos, el código de conducta y el sistema de valores basado en la palabra de Dios y en este pasaje que hemos leído, muestra que la comunicación debe honrar a Dios. Cada vez que usted se levanta de su camita y comienza a hablar, porque ¿sabe qué? La comunicación es lo que más hacemos todo el tiempo. Desde que usted se levanta, lo que quiere hacer o lo que hace es hablar. Se levantó y no encuentra el zapato que dice, ¿qué me quita el zapato? Y el pobre perro sale corriendo porque cree que a él está diciendo, ¿verdad? Yo comienzo a hablar. No, si estamos dormidos y hablamos. Yo no sé si a ustedes les pasa así. Le cuento una vez, estaba en un campamento de pastores y estaba mi querido amigo Moisés Mejía, un misionero, y estábamos en el mismo caballo. Habíamos 8 pastores ahí. Oiga, los pastores somos roncadores, ¿no? Ahí estábamos todos. De repente mi amigo Moisés estaba en el otro extremo, mi amigo Jorge estaba aquí a este lado, y aquí arriba estaba otro misionero, Jim Lambert. Y entonces vino Moisés, y en sus sueños estaba soñando que andaba allá en uno de los países donde se comen así vivitos a los misioneros. Y dice, oh, interesante. El sueño comenzó a hablar en inglés. Dice, somebody coming from me. Y comenzó. Y dice, look there. Y Jorge enfocó a Moisés y estaba haciéndole así, look there. This is the animal. Y comenzó a hablar. Oiga, lo interesante. Jim Lambert estaba arriba de mí. Ni se dio cuenta y dormido le respondió. Y le dice, what happened, brother? Y Jorge y yo pasamos la risa y comenzó, ¿qué es esto? No, pero le sacamos una lección positiva. Yo dije, hey Moisés, le digo, qué pasión por las misiones, que hasta el sueño está soñando con las misiones. Pero lo que más me extraña es que el brother te entendió el mensaje en sueño y te respondió. Y Moisés fue después de, I can't believe it, y no puedo creer que lo pasé. Nosotros entendimos el mensaje, ellos no sabían qué hablar. Hermanos, cuando vamos a hablar, la comunicación para que edifique, en primer lugar debe estar acompañada de la palabra de Dios. ¿Sí? Por favor, no hable si no va a hablar acompañado y respaldado de la palabra de Dios. Cada vez que hable, que Dios le bendiga. Cada vez que le diga, la paz de Dios esté con usted. Hermano, yo deseo orar así como dice Dios en su palabra. Orar los unos por los otros. Yo deseo orar por ti. Oye, cuando lleguemos a tener un lenguaje de esta calidad, ¿cómo va a ser esto? Vamos a la segunda parte. Pero, vea bien, nuestra comunicación para que edifique no solamente debe estar apoyada, respaldada, soportada por la palabra de Dios, sino que esta debe estar de acuerdo a la nueva identidad que dice 2 Corintios 5:17, hermanos. Fuerte. De modo que si alguno está en Cristo,
las cosas viejas pasaron. Pero aquí, todas son hechas nuevas. Fíjense qué interesante. Esta semana estuve visitando una familia y como yo lo sabía, yo me fui rápido a cargar a la niña, a la bebé, y se puso a llorar. Entonces platicamos con la mamá de la bebita y le digo yo, ¿y cuántos años tiene? Y me dio la edad. Y ella me dijo, solo que tiene un problemita, muy poco puede hablar. Pero pasa viendo caricaturas en inglés, ¿no? Pero sí puede decir algunas palabras en inglés. Se da cuenta que la identidad de ella se está identificando rápidamente con este mundo que le rodea. Y como que ya nace con un microchip que le dice, vuestro idioma es inglés, ¿no? Como que dice, ¿sabes qué? Ya tú no vas a decir nosotros, vas a decir we. ¿Sí? Y yo me quedé sorprendido porque está agarrando las palabras y apenas va a salir. Esta es la identidad. No, nosotros ya venimos de más añitos acá. ¿Y qué cuesta, verdad? Porque nos fuimos alrededor de los tomates, mangos, guineos majonchos. Ese era nuestro mundo, nuestra identidad. Ya, pero hermanos, sigan, miren, he conocido personas que no tienen a Cristo, que de 10 palabras que dicen, 9 son malcriadezas. Solo una, pero al estar tan junto con 9 que son malas, hasta las 10 se vuelven malas. Sí. Pero miren qué interesante. Cuando esta persona viene a Jesucristo, un nuevo ADN, un microchip divino le es insertado en esa persona y comienza a frenar y a refrenar su vocabulario. ¿Por qué? Porque su nueva identidad es nueva criatura en Cristo Jesús. Y dice, y las cosas viejas se quedan allá y comienzan a surgir nuevas cosas. Y esas nuevas cosas, entre esas nuevas cosas, hermanos, está nuestra comunicación. Las palabras del cristiano son bíblicas. Recurre a la Biblia, lo que dice la Biblia para hablar. Su lenguaje es ameno, es educado, es respetuoso al expresar sus ideas. El cristiano deja de ser ofensivo, hermanos. El cristiano deja de ser el de antes. Comienza a resurgir una nueva forma. Porque, oye, cuando ya ha aceptado a Cristo, ¿de qué comienza a hablar? ¿Y usted quién es ahora? Pues hijo de Dios. ¿Y qué hace en el día? Bueno, en la mañana oro. Cada vez que voy a comer, oro. A veces leo el devocional que escribe el pastor Luis. Otras veces voy al culto. ¿Y con quién se relaciona? Pues con los miembros de mi iglesia. Es mi nueva familia. ¿Y qué hacen los nuevos miembros de la iglesia? Le cantan al Señor. ¿Qué tipo de cantos le elevan al Señor? Oye, ¿entendieron los símbolos de rectificó? ¡Wow! El rectificó, qué felicito. Fui yo. Y cada cosa, no crea que él es marero. No, son símbolos de letras que está haciendo. Él conoce el lenguaje. ¿Qué cosa? Yo quisiera aprender. Yo quiero, brother. ¡Qué lindo! Y lo que dijo el hermano Pasito es verdad. Ahora son centenares de personas que están viendo, y por eso hay que tener mucho cuidado yo al hablar acá, ¿verdad? Están escuchando y ese canto lo van a ver, y hay gente que no tiene las capacidades, ¿cómo se llama?
de poder hablar, pero sí puede escuchar y puede leer las señas de este lenguaje de señas. Pero nosotros no lo entendimos. Si es que no iba la música allí, aunque si nosotros nos quedamos viendo en los movimientos de sus labios, casi podíamos percibir las palabras que él estaba diciendo. Esa es comunicación. Pero él se va a comunicar mejor con las personas que saben ese idioma, ¿no? Ahora, pero nosotros no tenemos otro idioma, hermanos. Cuando venimos a Cristo, lo único que podemos hacer es decir: Señor, te amo. Estas son mis palabras. Yo solo puedo decir: hermano, Dios le bendiga, qué gusto en verlo. Le abraza, dice: yo te amo en el amor del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo. Jesús lloró. ¿Cuál es el texto que estaba repitiendo Kimberly y Catherine en 2 Timoteo 2:2? Lo que has oído en muchos testigos de acá. Es el lenguaje que viene germinando en nosotros y comienza a salir. Ya, entonces nuestra nueva identidad es que nosotros somos hijos de Dios. Mi lenguaje, si era malcriado, se detiene. Pero de pronto, como que algunas personas como que no le hacen mucho efecto. Quiere decir que el viejo hombre, dice Efesios, no lo vemos todavía, de cada casa. Dice: despojémonos del viejo hombre malcriado, berrinchoso, renegón y pleitizo. Ahora ven y revístete, vuélvete a vestir del nuevo hombre, aquel que es educado, es amable, es postés, es cortés, es generoso, es dadivoso, es sonriente, y abraza y dice: wow, qué lindo, me encanta estarlo. Es que están dulces sus palabras. No que sean dulces, que son agradables. La conversación debe ser de acuerdo a lo que somos. Palabras son bíblicas. Recurre siempre a la Biblia. Pero también hay otra cosa más. Los gestos del cristiano son coherentes con las palabras. Fíjense bien. Alabo a Dios porque Él está en las profundidades de las aguas. Y me encanta adorarlo porque en las alturas del mar Él siempre manifiesta el poder de la luna, del sol, y la tierra se siente bendecida. ¿Es coherente la conversación que le estoy diciendo? No, estoy chiflado. Porque estoy haciendo ademanes, gestos opuestos a lo que yo estoy diciendo. Ahora fíjense, dice: cuando nosotros decimos que alguien está haciendo un buen trabajo, ¿cuál es la señal de mano que hacemos? Good job. ¿Quién le ha dicho a usted que esto significa good job? Pero ya lo hicimos mal. Usted va al libro del Spanish y dice: ¿qué quiere decir esto? Ah, pero si usted va al Playboy, solo le baja esto y le sale el conejito. Para otros va a tener otro significado, ¿no? Entonces, hay gestos que yo no puedo decir porque no tienen el mismo significado, pero yo tengo que hablar y mis gestos, hermanos, yo estoy bien. No me cabe la alegría que hay en mi corazón. ¿Me creen? No es congruente mi rostro con lo que estoy diciendo. Digo: hermano, qué alegre estoy porque ustedes están ahora aquí en la iglesia. No, estoy felicísimo. Oiga, ¿se dan cuenta que una vez dice: hermano, qué alegre estoy porque vine a la casa del Señor? No se lo creo, que su cara no dice otra cosa. Ya, los gestos no son lo que la palabra estoy diciendo, ¿no? Pero tenemos que tener cuidado. La comunicación que edifica debe estar de acuerdo a mi identidad. Yo soy nueva criatura, soy hijo de Dios. Las palabras, acompáñenla con palabra de Dios. Pero sus gestos deben estar de acuerdo a las palabras que usted está diciendo. Me voy a meter en líos ahorita,
Ayer nomás terminó el partido. Alguien se me acercó, así miren. ¿Qué creen que me estaba diciendo? ¿Verdad? Y yo no sé leer eso. Pero mira, y yo entendí el mensaje. Y luego yo digo, tranquilo. No haga mucho movimiento, déjalo ahí tranquilo. Hemos aprendido a leer el lenguaje por gestos, ¿no? Uno bien sabe cuando alguien está siendo mentiroso y cuando alguien está engañando, cuando alguien es hipócrita, cuando alguien está rechazando, cuando alguien está diciendo lo que no es verdadero. ¿Sí? Y hemos llegado a aprender esto, pero hermanos amados, eso no corresponde a nosotros. Jesús les dijo a los fariseos, entre muchas de las cosas, dijo: ustedes son puros sepulcros blanqueados. Por fuera, qué barbaridad, qué lindura, ¿verdad? Pureza. Y adentro, ¿qué hay allí en las cosas de cementerio? Huesos. Huesos. Jesús hablaba con claridad, amparado en su palabra, pero también les hacía ver: cada vez que hable, procure que lo que dice se demuestre con su rostro. Y si no es capaz de mostrar alegría cuando dice que está alegre, mejor no diga nada. En sus palabras no debe haber malicia. Lo que dice la cara, o sea, su rostro, debe estar de acuerdo con las palabras que están saliendo de su boca. ¿Cómo se dibuja la carita alegre? Es así, como una forma de U pequeña, ¿verdad? Y los ojitos. ¿Y cómo se hace la carita triste? Lo opuesto, ¿verdad? ¿Y cómo se hace una carita enojada? Correcto. Es lenguaje. Pero es que no creo que se queden las pinturas. Algunas veces nosotros venimos así. Yo creo que hay que aprender a conocer a las personas y decir: oh, ¿viene preocupado? ¿Viene alegre? ¿O viene triste? Basado en eso usted va a hablar. Pero bien, ¿cómo viene? La última parte ahí que nos queda. La actitud de los cristianos debe estar de acuerdo con los gestos y la palabra. Porque la actitud está adentro. Y la actitud es una motivación interna que me impulsa a hablar y acompaño a cada palabra con gestos. Si yo vengo agradecido a la casa del Señor y quiero alabar al Señor, no me voy a dar el derecho de mostrar una cara triste, o aburrida, o enojada, sino que voy a empezar: Señor, gracias. Yo hubiera deseado quedarme en la casa este día. Es que estaba tan rico, ¿verdad? Pero yo recordé que la palabra de Dios dice que este es el día del Señor. Recurrí a la palabra. Y la Biblia me dice: dar gracias a Dios en todo y por todo. Entonces comienza a respaldarse la palabra. Y entonces dice: y cuando llegué a la casa de Dios, saludábamos unos a los otros con ósculo santo. O sea, un abrazo, una sonrisa, un beso. Ese gran niño, qué bueno, ¿cómo tranquilo. Dios se ocupará de eso. Es importante, hermanos, que las palabras se digan
con la actitud que corresponda a los gestos. A veces decimos las cosas con enojo. A veces decimos las cosas con mala intención. A veces decimos las cosas ¿cómo se llama? Con malicia. Y eso no corresponde a la identidad de nosotros que somos hijos de Dios. La actitud y los gestos con que diga las palabras determina el mensaje que se da. O sea, al final nosotros obtenemos esto. Fíjense que leí un poquito de este señor Pedro Sifontes. Es un conferencista y entrenador de liderazgo en Panamá. Y dice que hay tres cosas. Hay tres cosas en la vida que no pueden volver atrás. Las palabras pronunciadas, o sea, no las pueden volver a recuperar. Las palabras pronunciadas una vez las dijo, aunque haga todos los colochos que quiera, ya se dijeron. Aunque pida 1000 perdones, ya se dijeron. Segunda cosa, la flecha lanzada. Una vez se deja ir la flecha, ya ese tiro no se puede. Las oportunidades perdidas no vuelven. Algunas palabras pueden ser flechas que van directo al corazón. Y una vez esa palabra penetre en el corazón del prójimo, aunque usted quiera, ya no se lo quita. Es que la comunicación es así, hermanos. Si lo que estás pensando puede ser flecha que hiere, mejor no la tires. Si tu palabra será una flecha que va a herir el corazón, la sensibilidad o la dignidad o la personalidad de alguien, mejor, dice la Biblia, sabio es aquel que detiene su boca para hablar. Pero que a veces nos encanta hablar. Y cuando hablamos o de más, o mal, o lo que no nos importa. Pero de repente hablamos y ya después estoy tonto. ¿Por qué lo dije? Palabra tirada es una flecha tirada. Y una vez que está tirada, se le fue la oportunidad de edificar a la persona. Vamos a la última parte. Hemos dicho hasta ahorita que la comunicación de la iglesia, que edifica la iglesia, está acompañada de la palabra de Dios, debe estar de acuerdo a lo que somos nosotros, que somos hijos de Dios, un nuevo lenguaje, una nueva forma de pensar, una nueva forma de sentir. Pero la última cosa es que la comunicación que edifica la iglesia es la comunicación que se hace con amor. Y esto balancea un poco, hermanos. Se hace con amor. La eficacia de la comunicación es aquella que tiene un mensaje bien claro, se transmite con sabiduría, sigue el proceso o el propósito por el cual se está hablando. La verdad se dice con amor, la verdad se dice con sabiduría, la verdad se debe decir en el tiempo justo, frente a la persona indicada, con el propósito de ayudar. Entonces, esta parte yo quiero que vuelva a leer el texto de Efesios 4:25. Efesios 4:25 dice: por lo cual, desechando la mentira, dice sus Biblias, hablad verdad cada uno con su prójimo,
porque somos miembros los unos de los otros. Ahora, ¿alguien me podría decir de memoria 1 Corintios capítulo 13, versículo 1? Yo solo le doy la primera de las dos letras. Sí. Va, digámoslo en voz alta. Vengo a ser como metal que resuena y címbalo. O sea que todo lo que usted diga, por muy bonito que sea, por muy angelical que sea, por muy elocuente que sea, por muy sacado de las palabras de Sócrates, de Cicerón, de Aristóteles, no importa, si no lleva amor, la palabra no logra el propósito de edificar. Ahora vamos a ir a algunos textos del libro de Proverbios, hermanos, para respaldar estos principios. Y vamos a la última parte. Proverbios. Decir la verdad, ¿cómo se llama? Comunicarnos acompañados de amor, hermanos, es decir la verdad, no la mentira. No decirla con hipocresía. Vea lo que dice el libro de Proverbios, el capítulo 12, por favor. Vamos a leer los versículos allí. Proverbios 12, versículo 17. Lo leemos juntos aquí. Dice el versículo 17 del capítulo 12 de Proverbios. Dice: el que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Vamos al versículo 25 del mismo capítulo y dice: la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Pase al capítulo 24 y leamos el versículo 26. Capítulo 24, versículo 26 dice: besados serán los labios del que responde palabras rectas. Y luego el 26, versículo 4 y 5. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Y el versículo, bueno, hasta ahí nomás. Entonces, comunicarnos con amor, hermanos, es decir la verdad. Y algunas veces decir la verdad cuesta mucho, duele, pero eso es amor. Engañar a alguien y no decirle la verdad cuando éste está en un error, esto no es correcto. Por eso de la palabra dice que cuando nosotros veamos a alguien que está en un error, nosotros que somos espirituales, vayamos y se lo digamos. Algunas veces nosotros, con tal de no hacer sufrir a alguien, no le decimos la verdad. Y entonces nosotros, ¿qué somos? Hipócritas, mentirosos. Y esto no va de acuerdo a nuestra identidad como cristianos, ¿verdad? Entonces, comunicarnos en la iglesia es decirnos con amor las cosas, decir la verdad en el momento oportuno, sabiendo que algunas veces esto va a lastimar. Pero es mejor sufrir un ratito, pero no un largo tiempo al estar engañado. Fíjese que decir la verdad en el momento justo, aunque me duela, a la larga se convierte en medicina. Cuando a usted le sale alguna erupción y se pone maduro, ¿cómo duele, verdad? Y usted tiene que... ¡ay! Pasamos ahora. Por ahí hay un muchacho estos días que le tocó esto. Va al dentista porque le han dado los años y su diente se le está picando y no hay otra salida que
puyarle aquí, o puyarle aquí. ¿Qué duele? Dice, pero la larga, dice, ¿cómo descansa? Mi hijo Raúl le salían uñeros en el dedo gordo. Yo recuerdo porque a mí me dolió, bueno, más que a él, no. Entonces, la manera de terminar con esa porque cuánto tiempo era un sufrimiento, porque entonces lo llevé al doctor, y el doctor dijo, bueno, hay que poner anestesia, y comenzó a pegarle el dedo, y no le agarraba, y más pollones, y en una de esas se le quebró la aguja, y allí, y yo enfrente, y luego llega él, fíjese bien, con un metal, y le mete el metal debajo de la uña, y le pegó la uña, una parte, y luego le cortó la mitad donde se enfermaba eso, y luego agarró un veneno para uñas, y con un hisopo metía, y el veneno, y eso ardía. Jamás se volvió a reír. Decir la verdad algunas veces como duele. Y dice, hermano, no son amigos, ¿cómo me invito a ver llorar? Pasados meses, ay, cómo te agrada eso. Yo estaba ciego, pero tú me hiciste a mí los ojos. Claro que me dolió, pero ahora, gracias. Pero a veces preferimos que el hombre o la mujer se hunda en el pecado, en el abismo, en la desgracia, con tal de que no se sienta mal. Eso no es correcto. Eso no es amor. Eso es tener doble. Vamos a la siguiente parte. Pero aquí viene la parte, mire. Pero hay que saber decirlo. Sabiduría. No, usted no va a llegar a alguien como escribió un pastor por ahí y dijo, hey hermano, la iglesia es el peor ejército del mundo. Después que lo ven a uno tirado, agarran la pistolita y le hacen, solo tiene uno. Así escribió. Yo te voy a decir, no todos los soldados de ese ejército son así. Son los que no hemos entendido el concepto de lo que es la vida cristiana. Pero algunas veces sucede esto, hermanos, que la persona está en el error y en vez de ayudarle, lo que hacemos es ir a echarle gasolina y de lejito le tiramos de él. No, hay que tener sabiduría. Decirle la verdad, pero hay que saberlo decir. Buscar el momento oportuno. No le vaya a cobrar la deuda cuando le acaban de sacar de la casa. Dice, aquí vengo. ¿Verdad que la dejaron sin casa? Sí, pues págame. Así no se hace. No se puede. Hay que buscar el momento oportuno, justo, y hay que utilizar palabras. Vamos a la Biblia, por favor. Otra vez Proverbios, capítulo 14. Proverbios 14, versículo 3. Dice la palabra del Señor. Ayúdenme. Dice el 3 del 14. En la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. Vamos al capítulo 15, versículo 1, 2, 7 y 28. El capítulo 15, versículo 1. Vamos a ver solo los varones. ¿Qué dice? La palabra respuesta quita la ira, mas la palabra hace subir el dolor. Muy bien, versículo 4, hermanas, por favor. Vamos a ver, jóvenes, versículo 7, jóvenes. Versículo 28, prejóvenes. Vamos, prejóvenes, los únicos ahí con ustedes. Dice, el hombre
El versículo 28. El hombre perverso levanta contienda. ¿Y qué dice? Oye, qué interesante. Yo les estaba leyendo el 28 del 16 y miren cómo estaba coordinando. 15, 28. Vamos, muchachos. Yo los equivoqué. Dice: el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Ahora el 16:32. El 16:32 dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Y luego el 17:27 dice: el que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. De manera que, hermano, no solo es así, hombre, y le decir la verdad, vas a un aragán y ni siquiera vas a ver. No. Si quiere ayudar a esa persona, piense antes de hablar. Busque el momento oportuno, las palabras precisas. Use la sabiduría. Que cuando alguien le dice la verdad a uno, aunque esta verdad sea lo más difícil, pero lo dice con sabiduría, hermanos, con todo el dolor que se haga, uno lo acepta. Y por último, aquí decimos: busca lo mejor. El propósito de la confrontación es ayudar, edificar, corregir, animar, no destruir a la persona. Y esto otra vez lo encontramos en estos versículos, el 14:9. Esto cierra ya con esta parte de este día. El 14:9 dice: los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. El 26:20 dice: sin leña se apaga el fuego, y donde hay chismoso cesa. Bueno, esta parte si no entiendo. Ay, por eso me faltaba el no puede ser. Qué rico eso. Uy, perdón, Señor. El 27:5. Mejor es reprensión manifiesta. ¿Qué dice? ¿De qué me sirve que usted me diga cómo lo amo, verdad? Pero nunca me lo dijo hasta cuando ya estaba en la cárcel. Ay, hermano, cómo lo amo. ¿Y por qué no me lo dijo antes? ¿Qué? Hermano, esta es la comunicación que edifica la iglesia. 3 cosas hemos visto. 1, que la palabra va acompañada con la comunicación va acompañada de la palabra de Dios. Cada cosa que decimos debe estar de acuerdo a mi identidad. Yo soy un hijo de Dios, nueva criatura. Y por último, no suelte ninguna palabra si esta no va acompañada de amor. Porque cuando lo hacemos con amor, por muy duro que sea lo que se me dice, voy a ser sabio y lo haré para bien de la otra persona. ¿Le gustaría hablar como Jesús? Deje que Él hable por usted. Y entonces, siendo que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, entonces hablaremos bien. Oremos. Amado Señor, muchísimas gracias por esa palabra que tú nos has dejado hoy. El deseo tuyo es que nosotros como iglesia seamos bien honestos en nuestra forma de comunicarnos. Para nada a ti te agrada que hablemos de la gente, ni mucho menos que ofendamos a las personas, ni menos que digamos malas palabras o morbosas. Tú quieres que nuestro lenguaje te honre a ti, nos edifique a nosotros y que dé un testimonio muy correcto ante el mundo que aún te conoce. Amado Señor,
Señor, ayúdanos a que a través de la lectura de tu palabra, el vocabulario nuevo que está en nosotros comience a surgir. En la medida que nosotros leamos tu palabra, vamos a aprender el idioma bíblico y vamos a hablar el idioma del Espíritu Santo y vamos a hablar el idioma de nuestro Dios, el idioma celestial. Ese idioma, esas palabras que siempre vienen como medicina a nuestro corazón, en el momento oportuno nos dan descanso, en el momento oportuno nos hacen sentirnos seguros. Pero por favor ayúdanos a que nosotros acá, mientras estamos en la tierra, nos respetemos los unos a los otros, nos protejamos los unos a los otros, nos ayudemos, nos animemos, nos restauremos, nos levantemos los unos a los otros. Y cuando hay que decir la verdad, vayamos a la persona indicada y con mucha sabiduría y amor, con el propósito de ayudarle, le digamos la verdad. Pero no le mintamos, no detengamos la verdad cuando es necesaria decirla, pero sepamos decirla guiada por tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Dios. Queremos tener ese lenguaje, hablar, escuchar y transmitir el mensaje. El mundo en que vivimos necesita recuperar valores morales, éticos y cívicos. Este mundo necesita practicar hábitos santos, beneficiosos y constructivos. Y este mundo necesita desarrollar una comunicación clara, honesta, sencilla, sin maldad. Y esto nosotros tenemos que ser el ejemplo de este tipo de conversación. Espíritu Santo, ayúdanos a hablar como tú quieres que hablemos. Y el primer paso para hablar diferente es teniendo a Cristo en el corazón. La segunda manera es empaparnos del lenguaje bíblico. Y la tercera forma es hablar con amor. Ayúdanos, Señor, a hablar para edificar. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.